que son las listas restrictivas y listas de control. Vamos a conversarles un poquitico sobre lo que son las normas relativas al tema, la diferenciación realmente que hay entre una lista restrictiva y lista de control. Y esto es muy importante que observen este pequeño detalle. En materia de terminología que se está utilizando a nivel de normas panameñas y a nivel de esta superintendencia, restrictivas, ahora lo veremos con más detalle, pero quiero abrir un preámbulo. Las restrictivas son esas listas que son de uso obligatorio en todo ejercicio de la debida diligencia para aquel sujeto obligado no financiero y, vaya, venga la redundancia, pero también para el financiero. Las listas de control son otra serie de listas que diversos organismos internacionales o países nos brindan para uso propio, para gestión de control, ¿ya? Hay una diferencia ahí. Unas listas son de uso obligatorio y otras podría decirse que son quizá opcionales. Sin embargo, son extremadamente sensitivas y ahora vamos a explicar por qué y su recomendado uso. Miraremos algunos aspectos generales de estas listas, de ambos tipos de listas. ¿Para qué nos sirven estas listas? ¿Cuándo hay que utilizar estas listas? Vamos a enseñarles dos motores de búsqueda que nos brinda, en este caso en particular, la ONU, que es restrictiva, y vamos a darle un ejemplo de una pantalla de cómo buscar en una lista de control, y para ese caso traje un ejemplo de la OFAC, que es la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Cómo descartar también? Porque mucha gente se preguntaría, ok, voy a verificar contra estas listas mis clientes, pero ¿qué ocurriese si tengo en esa lista una coincidencia, una posible coincidencia? Puede que ocurra el hecho de que sean nombres comunes y necesiten quizá alguna, digamos, alguna metodología para poder descartarlos, llámese por nombre, por dirección. Eso ocurre mucho con los nombres comunes. O los nombres latinos, en nuestro caso, hay muchos nombres idénticos. ¿Cómo yo puedo distinguir que esa persona que está en esta lista restrictiva de control no es mi cliente o no es mi prospecto cliente? Eh, Vamos a abrir también espacio para hablar un poquitico de lo que son las fuentes abiertas. Las fuentes abiertas no es más que la utilización de motores de búsqueda genéricos, en donde quizá querramos buscar información genérica, general de algún prospecto cliente o de un cliente y tener una radiografía más amplia de esta persona. Eh, Básicamente lo que buscamos en estas herramientas son las noticias, noticias adversas o negativas. Y ya de último les regalamos unos cuantos links o sitios de interés para que sean de su consumo y puedan pues navegarlos cuando tengan a bien el tiempo para hacerlo. Ok, listas restrictivas. ¿Qué son las listas restrictivas y listas de control? Aquí construí una definición para ustedes. Em, Vamos a leerla en conjunto, pero es muy básica. En términos generales, las listas restrictivas y de control son bases de datos. Son bases de datos que contienen, de una manera práctica de decirlo, personas, corporaciones o compañías o sociedades que de una u otra manera se encuentran vinculadas en algún hecho ilícito. Claro está, estas listas que nosotros tenemos a bien utilizar guardan íntima relación aspectos relativos a prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. Estas listas que nosotros les vamos a mostrar o las que se recomiendan su uso no tienen nada que ver con personas que están vinculadas a otros ilícitos. Un ejemplo, una persona que tenga un problema a nivel judicial por temas de familia, por temas de no pago o similares, esas personas no van a estar aquí. Estas listas guardan íntima relación, esto es importante que lo tengan en mente, únicamente a hechos criminales ilícitos asociados
al blanqueo de capitales y todos sus delitos y al financiamiento del terrorismo. Ahora bien, hay países que también tienen listas que guardan relación a los programas de embargo y sanciones económicas a otros países, como el caso de la lista OFAC, que es una lista, pues que todos sabemos que guarda programas de sanciones económicas, casos, por ejemplo, o sectoriales, dicho sea de paso, al caso de Irán, caso de Irak, Zimbabue y otros países que podrán tener eh, este elemento de los programas de embargo económicos y sanciones económicas. En definitiva, las listas de control y restrictivas, su contenido dentro de algunas otras aristas son estas. Estos son las aristas medulares. O sea, partiendo del hecho, es una herramienta importante para la debida diligencia, cosa de que no se les vaya a colar en sus portafolio de clientes o en los procesos de debida diligencia una persona que se encuentre en estas. Listas restrictivas. Aquí sombría en amarillo algo muy importante. Si ustedes consideran que dentro del portafolio de ustedes existe una persona o compañía, sociedad, corporación o grupo de personas que hace coincidencia positiva con esta lista, es de obligatoriedad abstenerse de iniciar la relación. En el caso de los sujetos obligados no financieros hay diversos sectores. Entonces se preguntarán, ok, yo vendo autos. ¿Qué ocurre si vendí un auto hace 2 años y hoy por hoy, resulta que esa persona hace un hit positivo, una coincidencia positiva con las listas? Realmente, automáticamente la persona queda prohibida de que pueda materializarse una nueva operación. Difícilmente van a poder buscar a la persona y quitarle el auto. En el caso de la banca es más sencillo el proceso de congelamiento, que es lo que ocurre cuando estas personas son identificadas, porque simplemente congelas la cuenta y entregas los fondos según las instrucciones que uno tenga a bien recibir de la UAF. Pero cuando tienes a un prospecto cliente, es una persona que no ha iniciado relación contractual con ustedes de ningún tipo, identifican que esa persona está en las listas, es muy sencillo, simplemente no inician la relación comercial, no le venden el auto, si es el caso del auto. Si es el caso de una inmobiliaria, no le venden el apartamento. Y así sucesivamente. En el caso de los profesionales, si se dan cuenta que tienen un prospecto cliente que está en estas listas, pues, y viene a buscar los servicios societarios, obviamente, pues no los van a ofrecer. En ese sentido es más fácil porque simplemente no inicia la relación comercial. Sin embargo, es muy importante que hagan la alerta a la UAF, que ese hecho lo vivieron. Las listas restrictivas son las que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas listas, como ya mencioné, son de uso obligatorio, es decir, son vinculantes en el suelo panameño. Y eso lo establece la propia Constitución de la República de Panamá. Traje esta lámina porque algunas personas nos han preguntado, ok, la lista la crea las Naciones Unidas, pero ¿por qué las Naciones Unidas y no otro organismo? ¿Por qué nosotros como Panamá tenemos que obedecer esta lista? Número uno, Panamá es miembro fundador de las Naciones Unidas. Esto nace en el año 45 particularmente. Por otro lado, si nos fijamos bien cuáles son las funciones de las Naciones Unidas, miremos, mantener la paz, proteger los derechos humanos, distribuir la ayuda humanitaria, apoyar el desarrollo sostenible, defender el derecho internacional. Las Naciones Unidas, a su vez, tiene distintos departamentos, por así decirlo, y uno de ellos es el Consejo de Seguridad.
Como resultado de las plenarias y las reuniones que ellos establezcan, ¿quiénes van a colocar ellos en estas listas? Las personas que representen amenaza. Toda aquella persona, corporación, que a juicio de las Naciones Unidas, en donde Panamá es miembro, incluso es miembro fundador desde el año 1945, consideran que representa amenaza a la integridad de las personas, va a ser colocada en esa lista. Nunca olvidando el fundamental hecho de que los dos principales aristas son el caso del terrorismo y el caso de blanqueo de capitales. Como también podrán mirarse algunos otros hechos como el crimen organizado. Pero mayormente lo que reposan en estas listas son personas o individuos o corporaciones que están a juicio de la ONU relacionadas al narcotráfico y al terrorismo. Congelamiento preventivo. Ya hablé un poquitico de eso y esto es muy importante que lo tengan de la mano. Una vez se identifica a un cliente o un prospecto cliente, nace lo que es la obligación de realizar un congelamiento preventivo con inmediatez. Eso significa que es inmediato. La UAF es la que le va a dar a ustedes una vez se registran ante la UAF y ante la superintendencia la lista de la ONU. En este caso, solamente le va a dar a ustedes la lista de la ONU, que es la lista restrictiva, la lista vinculante. Tiene que realizar el congelamiento preventivo. Y hay otra disposición muy interesante que se las voy a mostrar en este momento. Esta que está aquí. La traje tal cual como está en nuestros textos, porque no solamente nace el procedimiento de congelamiento preventivo a la persona que está en la lista. Ustedes también tienen que validar lo siguiente: fondos, bienes y activos que pertenezcan o son controlados por la persona o entidad mencionada en la ONU. Esto ya lo tenemos liquidado. Ahora bien, si ustedes identifican a una empresa en donde hay varios propietarios, varios beneficiarios finales, pero uno de ellos está en la lista y los otros no, también califica para congelamiento preventivo. Eso significa que ustedes tienen que verificar, en el caso de los clientes jurídicos, a los beneficiarios finales por arriba del 25%. Y si hay 3 dueños o 3 beneficiarios finales, por ejemplo, uno, y vuelvo y repito, está en la lista, también es un candidato a que se inicie el procedimiento de congelamiento preventivo y un reporte inmediato a las autoridades. Otras dos disposiciones más muy importantes: cuando sus fondos, bienes y activos derivados generados por fondos u otros activos pertenecen o son controlados directa o indirectamente por la persona. Aún más delicado, cuando sus fondos, bienes y activos de personas y entidades que actúan en nombre o bajo la dirección, es decir, cuando se logra identificar que tenga un cliente, pero los fondos de ese cliente son generados a razón de la dirección de una persona que está en estas listas, también es un sujeto a que a congelamiento preventivo y a eh, hacer los reportes a las autoridades competentes. Evidentemente, esto que he mencionado aquí conlleva a una investigación más de fondo. Ustedes nos dirán, ok, yo no tengo las herramientas para encontrar todo esto. Sin embargo, es muy importante que cuando vayan a hacer la debida diligencia de los clientes, en este caso más particularmente los jurídicos, que es donde se pueden mirar estos hechos con mayor eh, claridad, es hacer la debida diligencia también de toda aquella persona que juegue un rol, llámese como beneficiario final o como controlador, se lo olvidé mencionar, como controlador. Y por ahí entonces van identificando si en alguna otra persona que juegue un rol en la empresa, que va a ser cliente de ustedes, también se encuentra en la lista. No necesariamente la persona que va a sus oficinas físicamente a iniciar una relación contractual o comercial es la que está en las listas. Evidentemente, que si una persona sabe que está en esa lista, difícilmente va a ir a abrir una relación comercial en una entidad financiera o una entidad
no financiera bajo supervisión, porque pues sabe que van a buscarlos en estas listas y van a detener la apertura de la relación. Entonces, les invito a que todas las personas que jueguen algún rol en la apertura de la relación a nivel del cuerpo accionario o controlador también los busquen. No solamente esa persona que va físicamente a sus oficinas a llevar los documentos y a firmar los contratos. Es importante que en el desenvolvimiento de la debida diligencia pregunten sobre todas las personas que son dueñas, a beneficiarios finales, y a todos los busquen en los motores de búsqueda que quieran utilizar, particularmente en las listas restrictivas. Esto ya lo mencioné. Sobre el 25% es muy importante, que se pueda identificar, cuando tengan clientes jurídicos. Todo lo que he mencionado hasta ahora es muy importante que lo tengan en sus manuales de prevención. Y lo que vamos a ver a continuación también. En los manuales de prevención, en los acápites relacionados a la verificación de listas restrictivas y listas de control, tienen que colocar todas sus metodologías. Cómo yo busco la lista, cuándo la busco, qué ocurre si tengo una coincidencia positiva. Hemos notado en algunas supervisiones que es cierto, verifican los nombres, pero en algunos casos carecen sus manuales de políticas y procedimientos de descarte. Eso es muy importante. Vuelvo y repito, y soy insistente en esto. ¿Qué ocurriría si tengo un nombre parecido? Y eso tiene que estar en los manuales y las políticas de procedimientos que ustedes tengan a bien utilizar. Más adelante vamos a darles las herramientas para los descartes. Listas de control. Debo ser responsable y mencionarles el hecho de que dentro del contexto jurídico panameño no tenemos, digamos, una resolución o acuerdo en donde les demos la obligatoriedad de utilizar las listas de control. Más sin embargo, pues como ya mencioné, sí en las listas restrictivas. Vuelvo y repito, hay una diferencia sustancial. Sin embargo, las listas de control son para utilización de la gestión de control de riesgo. ¿Quiénes emiten las listas de control? Listas internacionales publicadas por organismos y también por países. Organismos, la Gafi, la de Basilea, Transparencia Internacional. Esta última que está aquí, la número 4, es muy importante, la que mide el índice global de terrorismo. Por países, la lista OFAC, que es la del Tesoro, el Office of Foreign Asset Control. FinCEN es una lista muy importante, se la utilizan mucho los bancos, porque en esa lista hay bancos que han incurrido pues, en una serie de crímenes financieros. The Angel List es una lista también muy interesante para nosotros, porque esta lista que está aquí es la que recoge a los corruptos y antidemocráticos del cono norte de Centroamérica. Es decir, recoge una serie pues, de personas señaladas por el gobierno de los Estados Unidos en estos temas, particularmente lo que es El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La lista del Departamento del Estado, la sección 7031, que es donde colocan a las personas bajo el criterio de corrupción significativa. Otras más, la de Reino Unido, la OSFI, que lo utiliza mucho en Canadá. Yo trabajé hace unos años en un grupo canadiense. Esta lista es de la Superintendencia Financiera de Instituciones Canadienses. Es una lista que se parece mucho a la OFAC y a la ONU y es de uso obligatorio para pues, las entidades financieras y no financieras en Canadá. Pero todas estas listas que están aquí, nuestra más sana recomendación es que sean de su conocimiento y en la medida de las posibilidades las puedan utilizar. Aquí en Panamá, y eso va a depender del presupuesto de ustedes naturalmente, hay empresas
que homologan todas estas listas. Incluso pueden homologarla con la ONU y con las que mencioné, las listas restrictivas, y queda un solo motor de búsqueda. Ese servicio lo usan mucho los bancos para el tema de comercio exterior y las transferencias internacionales y su debida diligencia. En la medida de las posibilidades de que ustedes puedan contratar proveedores que hagan estas homologación de listas, es bueno porque pues ya tienen una radiografía mucho más amplia de dónde puede estar ubicado su cliente, si es el caso. Y naturalmente que si su cliente o prospecto cliente se encuentra en alguna de estas otras listas de control, evidentemente hay que hacer algo. Es ilógico que ustedes materialicen una operación comercial o materialicen alguna venta de algún bien, de algún activo, con una persona que se encuentra en una de estas otras listas. Si bien es cierto, no es restrictiva, es muy importante que establezcan en sus políticas y procedimientos qué hacer en estos casos. En general, esto que les traigo aquí es digamos, una vista gráfica de qué contiene cada lista. Y esto es muy importante. La GAFI, como pues aquí lo mencionas, eh, yo lo veo aquí muy pequeño, pero se os puedo decir, es la que mantiene aquellas jurisdicciones con prácticas de prevención de mercado de capitales, pues con diversas debilidades. No sé si lo logran ver, yo lo veo un poco pequeño, pero la OFAC, como ya les mencioné, es una lista que en esencia mantiene dos grandes grupos de personas y corporaciones que están vinculadas a lo que es el terrorismo y a lo que es el narcotráfico, como también los programas de sanciones económicas. Transparencia Internacional le trae una lámina por separado, mide una serie de aspectos muy interesantes. Mayormente el común dominador es temas relativos a lo que es la corrupción. Basilea es una lista muy integral. Ella guarda 5 aspectos, aquí los tienen. Tiene, pues, básicamente un poco de todo: blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo, temas fiscales. Unión Europea es una lista muy completa también. Tiene el tema de los paraísos fiscales y también temas asociados a lo que es terrorismo y blanqueo de capitales. Acá pinté en rojo la que es restrictiva, que es la ONU, ya mencionamos de esta. Ella mira también aspectos, blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y crímenes, ¿no? Crímenes asociados a estos ilícitos. En esencia, estas 5 listas que están aquí, tengo 6, son recomendadas. Restrictivas solamente es una, de uso obligatorio, y las otras 5 son recomendadas para los procesos de debida diligencia y para los procesos muy importantes de actualización de datos. Porque puede que ocurra el hecho de que cuando inicia la relación con un cliente, él está bien, no hace hit o coincidencia con ninguna de estas listas, pero sobre la marcha puede que sí. Entonces, de la única manera que ustedes se van a dar cuenta es desarrollando los programas de actualización de datos. Y esos programas de actualización de datos guardan relación al riesgo del cliente. Los clientes de bajo riesgo naturalmente van a necesitar que actualizar sus expedientes, su información, con un tiempo más prolongado que uno de alto riesgo. Entonces, es ese momento donde ustedes realmente se van a dar cuenta si un cliente ya existente sale en estas listas, en el procedimiento de actualización de datos. La recomendación es que no esperen mucho tiempo entre un momento y el otro, entre el momento de apertura de cuenta contra el momento de actualización de datos. Cuando transcurre mucho tiempo entre uno y otro, ustedes están bajo constante riesgo de que sus empresas sean utilizadas para blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo. Eso los convierte a ustedes vulnerables. Entre más tiempo demoran ustedes en actualizar data de sus clientes, tienen una vulnerabilidad de que sus empresas o sus servicios sean utilizados para blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo.
Este mapita que está aquí es Transparencia Internacional. Transparencia Internacional mide estos aspectos, mide soborno, malversación de fondos, nepotismo, captura de Estado, la capacidad del gobierno para implementar sistemas de integridad, enjuiciamiento efectivo, entre otros. Como ven, son expresamente aspectos relativos a, digamos, la corrupción. Aquí hay uno muy interesante, que capturas de Estado. En otras presentaciones me han preguntado a qué obedece capturas de Estado. Capturas de Estado es cuando existen organizaciones con mucho poder en un país y se podrían incluso em, generar leyes en favor de estos. Y el resultado es muy doloroso porque el resultado es la desigualdad. Eso quiere decir que las riquezas se van a ir hacia un lado de la balanza. Cuando grupos económicos muy importantes, o inclusive grupos políticos muy importantes, logran sancionar leyes en favor de ellos mismos, evidentemente, un grupo muy importante de empresas e industrias quedan en auténticas desventajas. Entonces eso crea lo que se llama desigualdad. Ese es un aspecto que me ha tocado mucha lectura, pero que es medible en esta lista que está aquí. ¿Cuándo pueden utilizar la lista la lista de control de transparencia internacional? Un ejemplo muy sencillo. Si ustedes tienen en su puerta, en sus oficinas, digamos, a un político, una persona políticamente expuesta, que ya por su condición es alto riesgo acorde a las recomendaciones de la GAFI y a los acuerdos que tenemos para temas de prevención. ¿Qué ocurriría si esa persona, que ya de por sí es alto riesgo, pertenece a un país con un índice de percepción de corrupción con una pobre calificación? Ya tienes dos riesgos que mirar ahí. Evidentemente, ya es un cliente de alto riesgo, pero la recomendación es que se haga una debida diligencia ampliada, con mucho detenimiento, porque si tienen a un extranjero y sin ánimo de discriminar, una persona de otro país, en donde también se ofrecen servicios societarios, en donde también hay un mercado inmobiliario importante, en donde hay un sector no financiero robusto, porque esa persona viene a suelo panameño a pedir estos servicios. ¿Por qué viene a comprar una sociedad en Panamá si en su país también la puede adquirir? Una persona políticamente expuesta y una persona que pertenece, por otro lado, a un país con índice de percepción de corrupción pobre. Les invito a que miren estas páginas web de índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Hay un mapa donde lo ven de una manera un poquito gráfica. Pues naturalmente, pues los colores son comunes, verde pues bajo riesgo, el amarillo mediano y así sucesivamente. ¿Cómo se mide Transparencia Internacional esta calificación? Lo mide como a la inversa. Lo mide de 0 a 100, donde una baja puntuación significa mayor percepción de corrupción. Estuve haciendo unas revisas esta mañana sobre cómo están algunos países. La República de Panamá, pues debo decirlo, tiene una calificación de 36 sobre 100. No es una muy buena calificación. Estuve cotejando cómo estuvo con años anteriores. Si nos vamos al año 2020, tenía una calificación un poquito peor. Tuvo una leve mejora en el 2021 y se mantuvo en el 2022. Estos son ejercicios que les invito a que hagan con otros países de sus prospectos clientes o de sus clientes para que puedan mirar cómo están esos países en este sentido. Sobre todo si se trata de prospectos clientes o clientes eh, políticamente expuestos. Para eso esta lista es muy funcional. Esto lo tomé de una empresa de consultoría, me parece reputada, de la web, en donde han hecho un conglomerado de pues, cómo están los países más sancionados en el mundo. Miren qué interesante. Estas sanciones
aquí hay una referencia, no son sectoriales, son sanciones a personas o corporaciones. Evidentemente, pues aquí tenemos muy gráficamente Rusia, el país con más sanciones de personas o corporaciones. Tenemos Irán, Siria. Bueno, Corea del Norte, ni hablar, es un país que tiene sanciones de todo tipo. Eh, Bielorrusia y otros países más aquí. Si por alguna razón ustedes tienen algún prospecto cliente, un cliente que está en en estos países, la recomendación más clara es que hay que mirar bien eh, qué productos necesita, eh, su expediente está completo, si entendemos su negocio, si hace sinergia, eh, que esas personas de estos países vengan a suelo panameño a pedir servicios, sobre todo corporativos, sobre todo de servicios societarios. Esto es muy importante mirarlo. En este momento hay 14.000 y tantas sanciones para personas o corporaciones rusas. Entonces, si tienen un prospecto cliente ruso, no significa por ningún momento que sea prohibido iniciar una relación comercial con ellos. Sin embargo, esto es un elemento que les dejo en la mesa para que tengan o presten mayor atención a personas y corporaciones que pertenezcan a estos países que están aquí. ¿Para qué sirve y cuándo utilizar las listas? Me han preguntado algunos conocidos, bueno, yo quiero ser un sujeto obligado no financiero, he escuchado esto de las listas, ¿qué hago con las listas? ¿Cuándo las utilizo? ¿Para qué me sirve esa lista? Yo únicamente tengo clientes locales. Am, Efectivamente, esto es una lista que contribuye con la labor de debida diligencia y con el conocimiento de clientes, proveedores y terceros. No lo había mencionado anteriormente, pero en ciertos casos de sujetos obligados no financieros, como el caso de Zona Libre y el sector mixto, también tienen que hacer una debida diligencia a los proveedores, no solamente al cliente, sino a los proveedores. Dicho esto, es muy importante que los proveedores también los verifiquen en estas listas, tanto las listas restrictivas o las listas de control que ustedes consideren a bien utilizar. Con ello van a administrar riesgos asociados a blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo, financiamiento de la proliferación de distribución de armas masivas, riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo de contagio. Solo imagínense que un cliente de ustedes quede en una de estas listas y salgan los medios y por una u otra razón en el artículo noticioso del periódico, el hecho noticioso, los mencionan a ustedes porque son sus proveedores. Eso le afectaría a usted automáticamente la reputación. Y les puedo mencionar que el daño reputacional es muy difícil, es extremadamente difícil mitigarlo. Una vez ustedes son mencionados, Dios no quiera, en un artículo noticioso, en un hecho noticioso, y que el artículo guarda relación a hechos de blanqueo de capitales, y quizás no por su culpa, sino porque su cliente fue mencionado y su cliente, pues, los vincule en alguna manera u otra. Ese hecho es vergonzoso, ese hecho es muy difícil de mitigar y afectaría a ustedes la reputación. Conozco el hecho de que algunas empresas multinacionales, antes de venir a invertir en Panamá, en alguna otra empresa o en el propio país, investigan estas cosas que les he venido mencionando, investigan el índice de percepción de corrupción, investigan cómo es la reputación de las empresas con quien ellos vienen a trabajar. Y si esas otras empresas con que vienen a trabajar o vienen a invertir, que Panamá es un país que de cierta manera depende de la inversión extranjera, tiene una afectación reputacional, difícilmente la inversión se va a materializar. Por eso es muy importante que hagan
búsquedas sobre sus proveedores de igual manera. El tema legal también. Nadie quiere verse inmiscuido en temas legales por culpa de terceros. Esto puede mirarse mucho y ya se ha visto en el caso de los profesionales que podrán vender un vehículo jurídico a una persona. La persona pues se lleva ese vehículo jurídico para utilizarla en sus negocios y demás. En cierta manera, el agente residente pierde cierto control y esa sociedad es utilizada en actividades ilícitas. Entonces, cuando ven en los hechos noticiosos, mencionan por lo general al agente residente. Entonces, es otra causal más por la cual es muy importante que ustedes hagan las debidas diligencias eh, al momento de la apertura de la relación y hagan las verificaciones en lo sucesivo. Siempre se está a tiempo si un hecho noticioso o alguna irregularidad se encuentra durante la relación comercial, porque pueden reportarlo a las autoridades y ahí se van ustedes delindando de cierta manera de responsabilidad. Importante, las búsquedas de listas restrictivas y de control se utilizan en el proceso de debida diligencia, previnculación, no cuando el cliente ya está activo. Previnculación. Le traigo una anécdota. Yo trabajé en la banca por más de 22 años y pues en los años 90 probablemente, por ahí abajo. Recuerdo que cuando los clientes pedían crédito, eh, muy probablemente en ese momento de la aprobación de crédito, que era algo muy matemático, revisar lo que era la capacidad de crédito contra la capacidad de endeudamiento, no se miraba el tema de las listas. El tema de las listas se miraba era cuando ya se abría la cuenta de pasivo para hacer el desembolso. Podía colarse alguien en ese momento, porque lo que le estoy tratando de decir es que la verificación de listas es desde ese primer momento en que la persona abre las puertas de sus oficinas. No durante la relación, es antes, previo a materializar una operación comercial. Es muy recomendable el tema de verificaciones automáticas con frecuencias y grados de velocidad cortos. Nosotros comprendemos el fundamental hecho de que ustedes, no en todos los casos, van a tener, digamos, un departamento de tecnología de importante tamaño o van a gozar de un portafolio de clientes de importante tamaño que le dé a ustedes la obligatoriedad de recurrir a comprar estos sistemas de verificaciones automáticas. Para ustedes que ya tengan músculo para hacerlo, lo recomendable es que lo hagan. Porque no es humano verificar todos los años, en el caso de clientes de alto riesgo, o cuando así tengan bien sus procedimientos a los clientes de bajo riesgo, en las listas a 3.000 clientes. Ya en esos son escenarios donde ustedes tienen que ir mirando, adquirir softwares o aplicativos para verificaciones automáticas y los grados que van a establecer para estas búsquedas también. Otro hecho importante cuando las listas tienen que ser actualizadas. En el caso de la ONU, ustedes tienen que se los envía la UAF y la UAF se los está enviando con las actualizaciones correspondientes. Pero en el caso de las otras listas de control, quizá ustedes no lo tengan así. Lo tendrían que buscar manualmente una a una en los diversos motores de búsqueda para entonces dar con posibles resultados o no. En el caso de las empresas de mayor tamaño, teniendo aplicativos que hagan ese trabajo por ustedes, les facilita la tarea enormemente. Errores comunes. Errores comunes que hemos visto en lo que es las búsquedas de listas de control o listas restrictivas, que lo hagan después de la transacción o después de la vinculación de clientes. Ya ahí no tiene ningún impacto. Si el cliente estaba en una de estas listas, lo que tienen que hacer entonces es recurrir automáticamente al procedimiento de congelamiento preventivo en el caso de la ONU o lo que ustedes tengan a bien hacer acorde a sus políticas de procedimiento en el caso de las listas de control. No tiene sentido. Eso es un costo operativo.
Entonces tienen que afinar el lápiz para hacer siempre las búsquedas preapertura. No realizar las verificaciones con suficiente frecuencia. Se entiende que los acuerdos hablan de un año para el caso de alto riesgo, pero ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué esperar un año para verificar otra vez al cliente? Más aún cuando pueda ser un cliente de una jurisdicción de alto riesgo, más aún cuando pueda ser un cliente políticamente expuesto, o más aún cuando pueda ser un cliente que quizá esté asociado a ventas o artículos de doble uso, que son aquellos artículos que pueden ser utilizados para bienes ilícitos, como el caso pues, de las armas. eh, Vender armas no significa que sea ilícito. Una agencia de seguridad puede comprar armas. Si ustedes son agentes residentes de una sociedad que está vinculada en esa ecuación, tienen que mirar esto 2 y 3 veces. O artículos en donde quizá ustedes sean agentes residentes en el caso de los profesionales, o materialicen en una operación en el caso de zona libre, comercio exterior, con artículos, digamos, de fertilizantes, que como todos sabemos, de fertilizantes, cuando se combina con ciertos derivados de petróleo, se pueden fabricar explosivos. Eso aumenta el riesgo en lo que es el riesgo de productos y servicios. Son ejemplos y son casos en donde se recomienda que las verificaciones de las listas se hagan con más frecuencia. Esto es muy importante para todos ustedes que quizá hayan contratado servicios de terceros para las listas de verificación o servicios de terceros para empresas de cumplimiento. eh, Quizá ellos dirán, bueno, ya yo lo busqué por ti, no hay nadie en la lista, todo está bien, puedes abrir la relación. Ok, ustedes han contratado un servicio de la cual van a guardar cierta confianza. Sin embargo, siempre se recomienda que hagan sus muestras aleatorias o hagan sus verificaciones por cuenta propia de igual manera. ¿Por qué? En el día de mañana algo pasa. Ellos no son responsables. Los responsables son ustedes. Si ocurre algún hecho de que les llega algún oficio, alguna nota judicial y nace una investigación en materia de blanqueo de capitales o financiamiento de terrorismo sobre alguno de sus clientes, de nada va a servir que le digan a las autoridades, es que ese cliente lo buscó una persona que yo contraté y no había nada en las listas, por ende yo abrí cuenta y mantuve la relación. Así que no vi ningún hecho sospechoso o irregular o inusual que reportar. Por ende, es muy importante que ustedes también, por cuenta propia, hagan ciertas revisiones en lo que es las listas restrictivas y las listas de control. Cuando contratan servicios o softwares o aplicativos para la verificación de listas de control o listas restrictivas, ellos traen unas facultades para poder graduarlas. Se les recomienda que no la gradúen al punto de que nunca salga ningún hit o ninguna coincidencia. Si pasa un tiempo importante y no tienen una sola coincidencia o una posible coincidencia, recuerden que estos sistemas van a agarrar casos parecidos en ciertos casos, no el nombre exacto, sino nombres similares, de las cuales ustedes tendrán que hacer los descartes. Por ende, es muy importante que cuando tengan estas herramientas o contraten a una persona por ustedes que les va a programar estas herramientas, lleguen a un consenso con sus superiores, en el caso que así sea. En el caso de los independientes, quizá tendrán que adquirir la responsabilidad ellos mismos, pero en el caso de las firmas de abogados ya de un importante tamaño o los sujetos obligados de un mayor tamaño, tendrán que llegar a un consenso de cómo van a parametrizar estas herramientas, porque esto es una responsabilidad muy importante. De nada me sirve que yo contrate un sistema de administración de riesgo, de verificación de listas, que hay varios en el mercado, y lo programe a tal manera para que no me salgan coincidencias. O que lo tenga ahí, esté pagando una membresía, esté pagando un mantenimiento y no me esté saliendo nunca ninguna coincidencia. Eso no es normal. Eso tiene que revisarlo también. Y eso también tiene que colocarlo en sus políticas y procedimientos. Error común que hemos visto, las políticas de descarte. Dan fe de que llega la lista de la UAF, dan fe de que hacen un cotejo, pero no tenemos como un soporte o un, digamos, un sustento
o una metodología de descarte sobre el particular en el caso de las posibles coincidencias. Nunca me gusta hablar de nombres, pero por ejemplo, digamos, pues Gustavo Rodríguez Pérez, y ustedes tienen un Gustavo Rodríguez Pérez. No pueden nunca asumir que ese no es el de ustedes. Eso está mal. No se presume. Se inicia un proceso de diligencia sobre particular para, sobre ese hecho inusual, descartar. Puedo descartar con distintas variables que ahora se las voy a enseñar. Y eso tiene que abrir una carpetilla, un pequeño expediente sobre este hecho en particular, de que tuve un nombre parecido a uno de mis clientes, pero ¿sabes qué? Yo lo busqué en el expediente, lo cotejé contra la cédula, contra el pasaporte, y resulta ser que, ok, el nombre era el mismo, pero no tenía la misma fecha de nacimiento, no había nacido en el mismo país, no tiene la misma ocupación, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a mirar con detenimiento. Y eso tiene que estar validado, evidenciado en un expediente. ¿Cómo busco en las listas? Ahora que les enseño los motores de búsqueda, estos son mecanismos para buscar en listado también en motores de fuentes abiertas. Puedo jugar con los nombres. Vamos a poner el nombre más el apellido, entre comillas, para que el motor de búsqueda no tenga que trabajar tanto y me busque puntualmente lo que yo ponga entre comillas. El nombre completo, el apellido primero, el nombre después, los nombres usuales. En el caso, por ejemplo, de la página del Tesoro, la de Office of Foreign Asset Control, ese es el OFAC, ellos tienen a muchos nombres listados ahí por lo que es el alias. Porque por los cuerpos de investigación de Estados Unidos quizás no han dado con el nombre, pues, oficial y colocan el nombre de alias, el sobrenombre, al apodo, nombre usual. Para nosotros no es nada novedoso que hay personas que conocemos hace años, ni siquiera sabemos cómo se llama, lo hemos siempre llamado por el apellido, por el apodo. Eso también hay que buscarlo ahí. Hay personas que son más conocidas allá en la calle por el apodo que por el propio nombre. Entonces, estos cuerpos de investigación muy probablemente coloquen ambos, pero también pueden hacer búsquedas por lo que es apodos y por los alias. Esto es un pantallazo de cómo se mira la página OFAC. Es una lista bastante amplia. Ahí está el link donde pueden entrar a esa lista por si quieren mirarla. Sin embargo, hay otro link que la página del Tesoro les da, que es este que está acá, en donde hay un motor de búsqueda. Y ustedes por cuenta propia pueden hacer búsquedas. Tiene una casilla de nombre y otros elementos que pueden utilizar para hacer sus búsquedas. También tiene lo que son los programas, por si quieren limitar la búsqueda, y los diversos tipos de sanciones. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan. La página de Estados Unidos, como la página de ONU, incluso la canadiense y otras más, están plagadas de códigos y de acrónimos. Hay que conocerlos. Esta es la correcta manera de entender qué estamos viendo en nuestros ojos. No solamente que hay un nombre que está en una coincidencia, sino está en la coincidencia a razón de qué. En el caso de la OFAC, como esta lista que le enseñé hace unos segundos, se la voy a poner de nuevo, esta que está aquí, ahí tiene nombres y una enorme cantidad de códigos y de acrónimos, siglas, y son estos. Si ven el primero, AKA, also known as, también conocido como, ustedes podrán encontrar incluso una persona que está en esa lista y ni siquiera es su nombre oficial. FKA, ¿cómo se llamaba o cómo era conocido anteriormente? Eso se ve mucho con las empresas. ¿Qué es lo primero que hace una empresa cuando está en problemas? Sencillo, cierra la razón social y abre otra. Entonces, estas páginas tienen en ciertas ocasiones el alcance para dictar ahí cómo se llamaba antes. El date of birth, muy importante, fecha de nacimiento. El POB, el place of birth, el género, pasaporte, el número de la entidad, el número de la compañía,
el Tax ID. Todo esto son acrónimos y siglas que guarda la página de la OFAC. Cuando voy a volver acá otra vez, en este buscador, si alguna persona por alguna razón tiene un nombre parecido o es el mismo, cuando salga el resultado va a tirar a qué obedece ese resultado y les va a dar esos acrónimos. Y eso es lo que usted va a cotejar con la información que usted tenga en su expediente. Los programas son estos que están acá. Pues naturalmente que todos estos programas guardan interés, una vez más, a temas de terrorismo y a temas de narcotráfico, en el caso de la OFAC, como también a acciones sectoriales. Incluso tiene un pequeño programa para lo que es el Non-SDN, que es el Non-Sanctioned Dictionary Name, que aquí no significa que sea algo irregular, sino que son compañías complejas, militares, asambleas, en este caso tiene el programa palestino de la Asamblea Legislativa Palestina. En fin, es una lista bastante completa que le puede ayudar a ustedes a la gestión de administración de riesgo. La ONU. Si ven, esto es un pantallazo de la ONU tal cual. La misma génesis. Guarda la misma génesis que la lista OFAC para efectos prácticos. Y estos son los acrónimos y los siglas que ellos utilizan para cada nombre. Nombre, la designación, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, lo mismo, cómo era conocida la persona anteriormente. Incluso tienen dos disposiciones muy interesantes, que es cuando es el good quality y el low quality, cuando un nombre se parece mucho o se parece poco, pasaporte, en fin, tiene todas estas cosas y algo muy interesante. En algunas coincidencias, incluso la página ONU, le invito a que la naveguen, tiene la foto de la persona. ¿Qué mejor que la foto para hacer un descarte? No en todos los casos, lamentablemente, pero pues los cuerpos de investigación de la ONU han logrado dar con fotos de muchas personas y la colocan en las coincidencias. Este es el motor de búsqueda de la ONU, muy parecido al de la OFAC, es más completo en mi opinión, porque tiene para distintas lenguas. La ONU, pues la OFAC tiene que buscarlo en inglés o en castellano, ¿no? Aquí puedes poner el botoncito en estas opciones y puedes dar con distintas lenguas. Y eso es algo bien interesante. ¿Cómo hacer un descarte de una persona que se acerca donde ustedes, abrir una relación comercial y ustedes no manejan su idioma? Ahí tenemos muy poco recurso. No podemos, una vez más, presumir que no es la persona o presumir que es una persona simplemente por su aspecto físico, que es una persona que no se encuentra en ninguna de las listas. En esos casos es muy importante que les presenten una identificación o un pasaporte con las traducciones oficiales en la República de Panamá. No acepten un documento con un idioma que ustedes no conocen. En la banca lo viví. Se acercaron personas con pasaportes que no tenían los dos idiomas. Ahí se recomendaba que regresasen a una notaría y hagan las traducciones necesarias. Que traigan las traducciones, perdón, notariadas o apostilladas, ¿no? Nunca acepten un documento o una información relativa a la debida diligencia en idiomas que ustedes no les sea familiar, porque entonces nunca van a poder hacer los descartes en las listas de control o restrictivas. Descartes. Llega una persona, inicia la relación comercial, me presenta el pasaporte o la cédula, lo corro con las listas y me sale un nombre parecido. Aquí les traje los elementos comúnmente utilizados que pues pueden utilizar para hacer los descartes. Una vez hagan el descarte, como ya se les mencioné, abren un expediente con el hecho, la posible coincidencia, la imprimen, la guardan, o si quieren hacerlo electrónicamente, un archivero en el computador, y pues colocan ahí contra qué descartaron. Y siempre debe haber una aprobación y una verificación. Vuelvo y repito, no se presume, no se asume que una persona no es la que está en la lista.
tiene que haber un soporte. Pinté en negro lo que es más válido. Difícilmente una persona cambia de nombre, cambia de país de nacimiento, nombre legal. En el caso de las empresas, pues difícilmente le vas a cambiar la fecha de incorporación, la fecha de la creación de la sociedad. En fin, estos son tips que les doy para cuando ustedes hagan sus descartes. Esto que está aquí es una matriz de riesgo geográfico. Guarda relación a las listas que les mencioné al principio, porque ustedes, en lo que es la administración de riesgo, como saben, tienen que, a la hora de hacer sus matrices de riesgo para cliente, tienen que conocer los factores cliente, factor de riesgo productos y servicios, factor de riesgo geográfico y factor de riesgo canal y transaccional. Esto es un caso ficticio, esto es una matriz ficticia de una combinación de hechos para poder determinar el riesgo geográfico de un país. Está hecho en base a 5 criterios, pero no necesariamente ustedes tienen que hacer así. La recomendación 1 de la GAFI y sus notas interpretativas conllevan a que la gestión se tiene que hacer con un enfoque basado en el riesgo, de menor a mayor. Algunos sujetos obligados podrán establecer sus carteras de clientes en base a riesgo bajo y alto. Otros quizás lo querrán hacer con bajo, medio, alto. Otros quizás quieran hacer 5 riesgos. Es totalmente válido. Otros quizás quieran usar otras terminologías. Yo lo viví en una entidad financiera donde trabajé que manejaba riesgo bajo, alto y severo. Y cada una tenía una gestión distinta para actuar, dependiendo del caso. A mí se me ve muy chiquito, pero pues me acuerdo lo que puse. Si ven, ¿qué país puede ser riesgo bajo? Un país, pues, naturalmente, que no esté en ninguna de las listas que mencioné, o que si está en una de estas mismas listas lo califiquen como bajo. Y así sucesivamente. A la hora de establecer un riesgo geográfico, tiene que concentrarse en dónde se encuentra el país. ¿En qué lista? Si no se encuentra en ninguna, como ya mencioné, pues naturalmente puede ser un país de riesgo bajo. Pero ¿qué ocurriría si se encuentra en OFAC? Es un país de riesgo alto. En el caso de las sanciones sectoriales o sanciones o las sanciones económicas, los embargos. ¿O qué ocurriría si tienen un país que está en transparencia internacional con un índice de percepción un poquito cuestionado, se encuentra también en Basidea y también se encuentra, digamos, en Gafi? Evidentemente que esa es una combinación de valores que ustedes pueden considerar para que ese país sea de riesgo alto. ¿Qué van a hacer ustedes con el resultado de esta clasificación? Es una variable que será considerada en la matriz de riesgo cliente. Que quizá cuando haga la matemática en esa matriz de riesgo cliente, a fin de cuentas el cliente no termine siendo alto, quizá moderado, porque tenga otras variables que le impulsen a su riesgo a quedar en riesgo moderado, un caso hipotético. O puede que si ustedes le dan un mayor peso ponderador en sus matrices de riesgo al riesgo geográfico, quizás ese cliente, pase lo que pase, siempre sea alto riesgo en sus portafolios. Un ejemplo, un cliente que se acerque a sus oficinas, persona natural, ustedes dirán, en mi matriz de riesgo, yo tengo las personas naturales con un riesgo de 1 a 5 o de 2. Personas jurídicas, las tengo un riesgo mayor. Bajo el supuesto que es una persona natural, ya tiene un 2, o sea que vamos bien. Productos y servicios es una persona que sus productos y servicios realmente son bastante comunes, tiene pues una cafetería. Para mí, ojo, se respeta sus criterios en sus políticas, sus calificaciones para las matrices de riesgo. Y dirán, para mí esa persona es un producto y servicio de bajo riesgo. Pero ahora viene el riesgo geográfico. Esta persona es de un país que está en todas las listas, tanto de control. Yo no puedo poner a esta persona como como una persona de riesgo bajo. Si bien es cierto, es una persona natural,
es una persona con un negocio bastante, digamos, aceptable, pero es una persona que viene de un país muy mencionado. Solo ese hecho podría ser una variable para que ustedes consideren ese cliente de alto riesgo. Y para eso son estas metodologías geográficas. Y nacen, emergen, pues, de una combinación de valores producto de las listas. ¿Cómo están los países? ¿Cómo están siendo los países vistos por los organismos internacionales o por otros países? Fuentes abiertas. Esto es bien interesante. ¿Qué es una búsqueda abierta? Puedo mencionarles incluso el hecho de que la GAFI recomienda la utilización de los motores de búsqueda abiertas, llámese, bueno, los muy conocidos, ahí están los emblemas, los logos, a aquella persona de alto riesgo en su proceso de debida diligencia. ¿Cómo busco en fuentes abiertas? ¿Qué busco yo en las fuentes abiertas? Pues naturalmente que noticias negativas. ¿Cómo las busco? Aquí hay unos tips. Les sugiero que lo tomen para cuando quieran hacer sus búsquedas y quieran ir, digamos, al punto. Cuando ustedes buscan en los motores de búsqueda con comillas, obviamente el resultado que arroja es mucho más preciso. Pueden utilizar las propias herramientas que el motor de búsqueda les da, como el tema de las noticias. Yo solamente quiero buscar noticias. En la parte superior izquierda, en el caso de Google, hay una ventanita para pues, buscar solamente noticias. En el caso, por ejemplo, cuando utilizan las tecnologías AN o I en castellano, o, ahí van, digamos, como afinando la búsqueda. Paréntesis, también les ayuda mucho. Porque el tema es que cuando nosotros buscamos un nombre muy común en un motor de búsqueda, viene mucha información que no tiene nada que ver con esa persona. Al minimizar las búsquedas con comillas, podemos llegar a un resultado. Si no sale nada, pues no pasa nada, pero si sale algo hay que investigarlo. Noticias negativas o adversas. ¿Qué hacen con esta información? Tienen que tenerlo en sus políticas y procedimientos. Las noticias negativas pueden venir tanto de las redes sociales. Estamos hoy día con este tema de la tecnología y todas estas redes sociales que hay mucha información en la calle. Muchas buenas, pero muchas no. Información puede venir de las entidades supervisoras. ¿Qué pasa si ustedes van a iniciar una relación comercial con una empresa que ha sido sancionada? Porque puede que ocurra el hecho de que ustedes también quieran mantenerse en una operación con otro sujeto obligado no financiero y que tenga una sanción. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Qué hacen? Los medios de comunicación tradicionales, que son los periódicos, esto lo deben desarrollar en sus políticas, procedimientos, hasta dónde quieren llegar, a qué periódico o a qué medio de comunicación, por así decirlo, podrá ser considerado reputado o no reputado. Tienen que crear desarrollo de políticas y procedimientos, verificar las fuentes, muy importante. Solicitar información adicional al cliente, ¿por qué no? Tengo un prospecto cliente que va a abrir una relación comercial conmigo. Lo busco en la lista, todo bien. Le solicito la información correspondiente a debida diligencia, todo bien. Lo busqué en un motor de búsqueda y sale en 4 artículos que estén vinculados o posiblemente asociados a un acto ilícito en aspectos relativos a corrupción. ¿Qué hago? No hay una condena en firme, pero eso es algo que a ustedes les debe de llamar la atención y tienen que actuar. ¿Qué ocurriría si tienen un cliente activo y lo buscan en fuentes abiertas y salen 3 noticias negativas? Yo pienso, en mi opinión muy particular, que es suficiente para que sea reclasificado. Si es que es el caso de un cliente de bajo riesgo, colocarlo por lo menos en alto,
para que tenga pues un monitoreo más frecuente. Tiene que estar pendientes de qué va ocurriendo con ese proceso judicial. No es saludable que esperen hasta el final y de repente quedó el hombre culpado, o mujer o empresa. Entonces, eh, cuando vean noticias negativas, ojo, abre paréntesis, las noticias negativas siempre tienen que guardar íntima relación a hechos de corrupción o blanqueo de capitales y todos sus delitos o temas de terrorismo. Otros menesteres no son necesarios a trabajar en estos temas de administración de riesgos de blanqueo de capitales, pero esto, bueno, ya dependerá de hasta dónde ustedes quieren llegar en sus políticas y procedimientos. Las aprobaciones de la alta gerencia y lo similar. Si un ejecutivo de ventas de ustedes en una inmobiliaria, en una constructora, en una firma de abogados, se entera de que un prospecto cliente, un cliente está en hechos noticiosos negativos, no lo deben dejar ahí. Si van a mantener la relación por una u otra razón, tienen que buscar aprobaciones de la alta gerencia, los supervisores y demás. Eso tiene que reposar en el expediente también. Monitoreo. Es muy importante monitorear esas cuentas con más frecuencia. El solo hecho de que la persona ya sepan ustedes que se encuentra en un hecho noticioso negativo es causal suficiente para monitorear. Eh, y por qué no, puede que ocurra el hecho que acorde a sus manuales y sus políticas y sus procedimientos decidan que en esos casos conlleve a un cierre de relación. Puede que no, puede que decidan mantener la relación, pero quieran esperar al monitoreo, ¿no? Eh, ya lo mencioné, en mi opinión muy particular, el hecho de que una persona esté en noticias negativas podría ser causal para que haya una reclasificación de riesgo de cliente. Es que es la única manera que entonces ustedes quedan ya como obligados a monitorear con más frecuencia. Porque acorde a las políticas de procedimientos que ustedes tienen a bien utilizar, el riesgo bajo tiene un monitoreo con menor frecuencia que uno de alto riesgo. Entonces, al cambiarlo a alto riesgo y a su personal, pues eh, lo monitorea con más frecuencia. La UAF también tiene un catálogo de tipologías para la predicción de blanqueo de capitales y ellos ahí citan el tema de las noticias negativas. El único hecho de que un cliente de ustedes se vea involucrado en noticias negativas ya les da a ustedes facultad de hacer un alertamiento a la UAF. Y bueno, ya lo mencioné, la GAFI en sus guías también de debida diligencia, en lo que habla de los clientes de alto riesgo, también recomienda la utilización de búsquedas abiertas. Eh, en definitiva, estos son elementos que le hemos querido traer a la mesa para que sean de uso en sus debidas diligencias y en sus procedimientos de actualización de data de expedientes y que evidentemente es un valor agregado en el proceso de administración y gestión de riesgo. Recuerden, nunca olviden la recomendación 1 de la GAFI, enfoque basado en riesgo. Entre mayor riesgo, mayor control. Entonces, si una persona está vinculada, volviendo a nuestro tema, en algunas de las listas o está vinculada en algún hecho noticioso, representase, sin duda alguna, mayor riesgo. Por ende, tienen que hacer lo que sus políticas y procedimientos les indiquen. En esencia, este era el tema que le queríamos traer. Em, Aquí hay unos links, unos sitios de interés eh, que les invito a que en la medida de las posibilidades puedan navegar para docencia, el tema pues de GAFI, señales de alerta y demás. Son links que me parecen muy propios, que sus personas enlace y ustedes mismos como también quizá eh, equipo de negocios, también es importante que estén al tanto en todo esto. De hecho, eh, quiero darle una pequeña, digamos, eh, recomendación. En los negocios, no solamente
el enlace de cumplimiento, me refiero a los sujetos obligados no financieros, son responsables de esto. Toda persona que está relacionada de una manera u otra a iniciar una relación comercial o de negocios tiene un grado de responsabilidad. En la banca le llamábamos, y aquí también se llama igual, lo que son las líneas de defensa. La primera línea de defensa es negocios. No es el oficial de cumplimiento o el enlace de cumplimiento. Esa persona comúnmente no tiene esa relación cara a cara. Por ende, los oficiales de negocio, los ejecutivos de relación, los vendedores, juegan un rol muy importante en la gestión de administración de riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. La segunda línea de defensa son los departamentos de cumplimiento, los enlaces de cumplimiento en el caso de ustedes. Son las personas que van a ir de la mano con ustedes para que una negociación se materialice de la mejor manera. Son las personas que ustedes, la área de negocio, tienen que obedecer en estos temas. Tercera línea de defensa, pues, siempre que el tamaño de la empresa así lo permita, son los departamentos de auditoría. Entonces, quiero dejar ese mensaje y volver a repetir que esto es una responsabilidad de todos. Todos los que jugamos algún rol cuando se va a materializar una operación comercial dentro, pues, lo que nos compete, el área de los sujetos obligados no financieros. Voy, antes de culminar, a regresar a una lámina que estaba al principio, que me parece muy importante, y es esta que está aquí. Pueden hacer print screen o tomarle foto, como gusten. Esta lámina, pues, realmente la creamos en el departamento, está hecha con información que se obtuvo de fuentes de las mismas páginas web de la GAFI, OFIC y demás. Y le va a servir a ustedes para que tengan un mejor entendimiento de qué hay en cada lista y cuándo utilizarlas cuando vayan a materializar sus negocios. Sin más, ya son las 11:17 de la mañana. Creo que parte del personal de la superintendencia está atendiendo las preguntas vía chat, pero no sé si tienen algo que comentarnos. Déjeme hacer una llamadita aquí. Buenos días a todos, agradecidos pues todos con la participación en la mañana de hoy. Por favor, llenar el formulario que se les ha estado enviando de forma constante, el formulario de registro para todos aquellos que deseen obtener su certificado de participación. El licenciado Eduardo Pajares tiene la mano levantada. Voy a permitirle el uso del micrófono para que él entonces lo pueda habilitar también allá. Uy. ¿Cómo está, Y pues, licenciada? ¿Cómo le ha ido? Buenos días. buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, a la superintendencia. Mi experiencia con ustedes es fantástica. Me han asesorado, me responden los correos, me han guiado, me han capacitado. Estoy feliz con ustedes. Son una institución ejemplar y los felicito por su gestión y estoy de acuerdo con todo lo que están haciendo. Gracias al exponente, excelente charla. De verdad que yo aprendí un montón con ustedes. Una pregunta. Yo estoy buscando la lista de la sección 703 del Departamento de Estado, pero no encuentro, así como la OFAC. No sé si me pueden mandar el link. Si me regalas tu nombre. Luis Pajares. Ok, voy a conversar con la señora Iriana para hacerte llegar el link de cómo se encuentra. Esa página está realmente en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay que entrar al link del Departamento de Estado, pero le voy a hacer la tarea más fácil
y voy a buscarle el link y se lo voy a enviar. En esa lista, una vez más, es una lista que tiene relación a personas de corrupción significativa. Esos son los criterios. Hay personas de Otra pregunta. varios países ahí realmente. Nosotros estamos sujetos a Panamá, pero yo no descarto la posibilidad de que si autoridades, por ejemplo, de Estados Unidos tengan información, uno violaría la regulación si informa también, por ejemplo, a la superintendencia, a la UAF y a las autoridades de otros países que puedan tener interés en alguna información. Pero no me queda Los claro. Estados Unidos. Bueno, ¿te refieres a la lista de OFAC, quizás? Sí, digamos que uno encuentra una coincidencia y uno inmediatamente siempre se reporta a la superintendencia y a la UAF. Eso está en manual. Pero uno también podría ir más allá y, por ejemplo, informar a la DEA o al FBI o alguna información que estuviera en interés. Eso no violaría ninguna ley, ¿no? Bueno, debo advertir o mencionar que nuestra responsabilidad dentro del contexto de la norma panameña es hacer los reportes a la UAF. Ok. ¿Ya? De encontrar algún hecho irregular que ustedes consideren a bien reportar es a la UAF. Ok. No a otra autoridad de algún Ok. otro país. Ok. Es lo que le puedo decir dentro del contexto de la norma. Ok. Muchas gracias a todos y excelente charla. Vale, gracias a usted. Bueno, tengo el micrófono abierto, no sé si tienen hacer otras preguntas y aprovechar aquí. Oscar, buenos días. En el chat, el señor Xavier Polanco ha hecho dos consultas. Una que dice, ¿ha considerado la SCNF la iniciativa de crear una lista de PEP nacional? Y la otra, ¿conoce algunos vínculos para conectarse a la base de datos de las listas para hacer búsquedas rápidas? Bueno, voy a contestar la pregunta número 2. Links para hacer búsquedas rápidas. Les enseñé dos. Les enseñé el motor de búsqueda de la ONU y el motor de búsqueda de la página del Tesoro de Estados Unidos. Realmente, si haces el ejercicio y buscas una persona por ahí, en segundos te va a arrojar el resultado si la persona está o no. Si es un nombre parecido, naturalmente va a salir y tendrás que hacer los descartes correspondientes. Esos son dos motores de búsqueda comúnmente utilizados para las personas o empresas que no han optado todavía de adquirir aplicativos o softwares o herramientas automáticas. En Panamá, pues, hay empresas que lo ofrecen. Altamente recomendados ambos usarlos manualmente. La segunda pregunta obedece, bueno, que era la primera, a si la superintendencia crearía una lista de PEPs. En este momento, no. Nosotros no tenemos una lista de PEPs oficial. Nos acogemos realmente a que el sujeto obligado ciertamente presta atención a lo que es la definición de PEPs y inicie el proceso de debida diligencia ampliada en el caso de que tenga a una persona políticamente expuesta como prospecto cliente. Hay herramientas en el mercado que sí tienen ya un consolidado de políticos, personas políticamente expuestas y personas públicamente expuestas, porque hay otra terminología también. Pero regresando a la pregunta, en este momento no tenemos una lista nuestra oficial sobre particular. Aquí hay otra mano, pero no sabía que puede activar a la persona.
y repito. Es que yo veo que usted tiene su micrófono apagado. Gracias. No sé si por favor puede la licenciada Giovanna o el licenciado Carrera, está permitido utilizar el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Sí. ahora ¿Me sí se le escucha. Ok. Sí, buenos días. Mire, dos cositas. Primero, el correo de contacto al cual la superintendencia, pues, el más certero para poder hacer consultas y que nos contesten, porque a veces tenemos ese inconveniente de que mandamos correos y no hay manera de recibir la respuesta. ¿Cuál sería el mejor correo de contacto para los abogados? Ok, el de consultas es Sí. así mismo, consultas@ssnf.gov de gobierno gov.pa. Ok. Y la otra pregunta para el expositor era cuando hablamos de los temas de los congelamientos preventivos, ¿quién ejecuta ese proceso? O sea, ¿el abogado tiene algún rol en ese proceso de congelamiento preventivo o qué debemos hacer? O sea, ¿qué hacemos para que eso se ejecute? Ok, mira, en el caso de congelamiento preventivo, naturalmente hay una disposición para todos los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, porque es la ley, ¿no? En el caso particular de ustedes, naturalmente que no hay algo que congelar, como el caso de una empresa banco, que lo que sí tiene, pues fondos ahí y van a congelar los fondos. En el caso de ustedes, lo que compete es el reporte inmediato a las autoridades. A la UAF. A la UAF, exactamente, sí. Ok, o sea que con hacer el reporte a la UAF de alguna actividad sospechosa o de las tipificadas, ellos son los que se deben encargar de gestionar ese congelamiento. Sí, el congelamiento, exactamente, porque el congelamiento preventivo realmente es una obligatoriedad una vez la persona o la corporación pues que ustedes tengan de cliente hace hit positivo con la lista ONU. Entonces, vuelvo y repito, ahí por la naturaleza de sus servicios y sus productos que ofrecen, difícilmente van a poder congelar algo. Entonces, tienen que hacer los reportes a las autoridades. Y de ahí entonces ellos inician el debido proceso. En el caso de las entidades financieras es un poquito más sencillo porque pues ellos tienen las cuentas y simplemente las congelan. Entonces ya hay como un activo que congelar. Entonces la tarea es un poquito más sencilla en ese sentido. Pero sí, lo que corresponde es el reporte con inmediatez, como establecida a disposición. Sí, es Muchas gracias. correcto, ¿no? Acuérdense que en el congelamiento preventivo, de conformidad con lo que establece el decreto ejecutivo 587, que es de agosto del 2015, allí intervienen varios entes o instituciones u organismos, ¿no? Pero lo que le compete al sujeto obligado, sea financiero o no sea financiero, es notificar, como bien lo indicó el licenciado Oscar, de inmediato a la UAF, ¿no? Porque la UAF va a hacer algunas verificaciones y ella también va a ser la encargada entonces de poner en conocimiento, en este caso sería al Ministerio Público, ¿no? Y pues de allí entonces esto va todo como una serie de cadenas. El Ministerio Público entonces va a comunicarle a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Quien ellos son los que van a tomar el control, son los que van a poder verificar si en efecto hay algún tipo de coincidencia o no en estas listas
para entonces proceder a hacer los congelamientos de los fondos, de los activos o de los bienes, dependiendo de lo que haya. Buenos días, le cedemos la palabra al licenciado Eduardo Carrera. Por favor, tendría que habilitar su micrófono. Hola, buen día. Muy buenos días, licenciada Chanda, ¿me escuchan? Sí, Sí. se le escucha clarito. Bien, muchísimas gracias primeramente al licenciado Oscar Pascual, muy lacónica y explicativa su exposición, mejor no pudo quedar. Sin embargo, yo tengo una incomodidad como agente residente y le voy a decir dónde estriba. Yo entiendo perfectamente que el primer anillo de seguridad para que terroristas o narcotraficantes no permeen nuestras instituciones de manera que nosotros le hagamos el trabajo sucio, por decirlo así, sería investigarlo tal cual nos ha dado usted las herramientas. Pero como quiera que manifestó usted que las listas se actualizan, a mí me parece un poco riesgoso para el agente residente prácticamente tener que denunciar a su cliente ante la UAF. Yo pienso, o no sé si estoy equivocado, que una vez nosotros aportamos la información, luego de haber aplicado todas las técnicas y herramientas que usted nos ha dado mediante este webinar, ya la UAF debería inmediatamente tomar el control de todas las actualizaciones de la lista respecto a los nombres o entidades que nosotros hemos aportado, porque en realidad es muy riesgoso. Cuando uno establece una relación, decirlo así, abogado-cliente, ese cliente llega a la oficina del abogado. Entonces, posteriormente que el abogado lo denuncia ante la UAF, independientemente de que, como ha dicho la licenciada Chandek, por el decreto, creo que fue que dijo el decreto ejecutivo 587, la UAF continúa la investigación, pero fui yo quien primeramente tuvo que activar el engranaje y me parece que es un poco riesgoso. En ese sentido, me gustaría saber si hay algún proyecto para que esto no se dé, porque en realidad creo que los tiempos que vivimos son muy peligrosos para exponernos aún más. Yo creo que por mi parte he quedado bastante capacitado con lo que usted ha dicho, licenciado Pascual, en cuanto a la búsqueda, pero como primer anillo. De ahí allá, si me toca hacerlo, lo haré, pero creo que implica un riesgo. Muchas gracias. Bueno, gracias por su comentario, licenciado. Ciertamente en este momento las disposiciones conllevan a, quizá me gustaría que se hable del término de denuncia a la UAF. Lo que estamos haciendo o lo que está haciendo en su lugar es haciendo un reporte de un hecho o una operación sospechoso. No es una denuncia como tal. Entonces, como mencionó la licenciada Diana, son ellos realmente los que van a iniciar un proceso investigativo. Claro, si la UAF así lo determina también, porque es como un procedimiento de escalamiento. Si ellos determinan luego de sus investigaciones que ese reporte que usted materializó ciertamente merece que se le corra traslado al Ministerio Público, ellos lo harán. Los reportes que usted hace a la UAF, llámese sobre un hecho o sobre alguna operación sospechosa, son confidenciales. Difícilmente, pues, su nombre va a verse visto involucrado, pues, posterior a eso, en la en el reporte. Por otro lado, evidentemente es muy recomendable que una vez los sujetos obligados materialicen un reporte de operaciones sospechosas o de hechos sospechosos a la UAF, guarden entera confidencialidad. No se le puede decir al cliente tampoco, ni a nadie. Eso es algo que es muy confidencial. Para dar un ejemplo, en los bancos, por ejemplo, que tienden a ser más grandes, estos reportes son de conocimiento de muy pocas personas. Ni siquiera los oficiales de cuentas conocen o se van a enterar del hecho de que un cliente de ellos
ha sido reportado a las autoridades, en este caso a la UAF. Entonces, hasta este momento, dos cosas. Uno, el reporte que va a hacer usted, no es más que eso, es un reporte. Dos, es confidencial. Entonces, quería ese aporte, porque la verdad que dentro del concepto legal y las sanas prácticas en materia de prevención, ese es el camino a utilizar en este momento, el de reporte de operaciones sospechosas o hechos sospechosos. Muchísimas gracias. Todavía hay varias personas conectadas, no sé si alguien más tiene preguntas. Señora Eliana, creo que está en mute yo. Gracias, disculpe. Están preguntando si se puede compartir la presentación. Este Ok. webinar lo pueden, perdón, licenciado, este Sí. webinar lo podrán volver a escuchar en nuestro canal de YouTube de la Superintendencia. Allí pues nosotros vamos a proceder a bajar el video y entonces la Superintendencia lo va a poner en el canal de YouTube de la Superintendencia y ustedes podrán volver a escuchar este webinar, ¿no? O a compartirlo con cualquier personal que usted así lo desee. Sí, licenciado Oscar, y disculpe. Sí, bueno, iba a mencionar algo similar, pero es muy importante y a nosotros nos ayuda mucho que esta información la puedan replicar a sus homólogos, a sus colegas, a otros sujetos obligados que quizá no hayan podido atender la reunión y pues los conozcan para pues cubrir un poco más y que este tema llegue a otros. Porque ciertamente las búsquedas de las listas restrictivas y de control es, si no, es la herramienta muy significativa para el proceso de debida diligencia. Es que aquí está todo. Si la persona está en las listas, ya no hay nada que hacer. No se puede continuar. Y si están las listas de control, pues obviamente tendrán que tener claro y preciso en sus políticas y procedimientos hasta donde quieran llegar. Pero es eso, enfoque basado en riesgos. Recomendación 1 de la GAFI. Algo que quisiera Correcto. también mencionar, esta presentación, pues evidentemente es expresamente de listas restrictivas de control. Si por alguna razón quieren información o alguna otra presentación que guarde relación a riesgo, a las matrices de riesgo, a procesos de debida diligencia, nos indican y pues también se puede dar en ese sentido. Hemos dado varias, pero sabemos que los sujetos obligados financieros son muchos y no nos vamos a dejar esto aquí. Así que las puertas están abiertas para dar presentaciones de algún otro capítulo que ustedes así bien quieran recibir. Sobre todo el tema de riesgo, la matriz de riesgo. Hago el paréntesis y perdonen por el tiempo, pero la matriz de riesgo es muy importante. Cuando ustedes tengan prospectos clientes, tienen que cruzarlo por una matriz de riesgo. Así sea en Excel o una matriz de riesgo más elaborada, pero tiene que tener los componentes mínimos para clasificar a su cliente en base a riesgo, y este es uno, el país o jurisdicción en donde esta persona pertenece, o trabaja, o opera. Entonces, esas también podemos brindarlas si así ustedes lo consideran. Sí, gracias. También el licenciado Amílcar tiene la mano levantada, ya tiene el micrófono habilitado, solo tendría que en su computador pues deshabilitarlo. Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, licenciada Chandek, igualmente también al licenciado Oscar. Ya había mandado algunas consultas allí vía el chat de la reunión, pero bueno, no me hicieron mención de las mismas. Sin embargo, bueno, se la voy a indicar tal y como lo había
puesto en el mismo chat. Y las 3 consultas van ligadas, bueno, más que todo, primero, hacia la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Tendría en este caso algún tipo de estadísticas de cuántas personas, digamos, pues han podido identificar en este tipo de listas, ¿no? Que podemos nosotros como sujetos obligados poder entonces buscar. Esa sería la primera. La segunda serían cuántos sujetos obligados definitivamente han atinado o han podido, digamos, pues encontrar información relevante de este tipo de clientes en este tipo de listas. Y lo tercero, que bueno, yo creo que sí sería importante que la superintendencia a futuro, pues, podría hacer algún tipo de consolidación de esta información con respecto a esto para nosotros tenerlo como un marco de referencia. Porque ya lo que entiendo es que cuando, si bien es cierto en la explicación que dio el licenciado Pascual, entendemos claramente que cuando el sujeto obligado encuentra directamente algún tipo, digamos, de relevancia con respecto a estas listas de algún cliente, nosotros, obviamente esa información que nosotros le mandamos a nuestro ente regulador es totalmente confidencial. Sin embargo, ya una vez ejecutada la acción de las investigaciones correspondientes, luego entonces entendemos que después de que ya pasa a UAF, va al Ministerio Público, entre otras cosas. Entonces, allí ya yo creo que si se da el hecho de blanqueo o lo que sea, y que enlazaron este tipo, que la información salió en las listas, entonces ya allí en automático debería entonces ya ser una relevancia pública. Entonces sí es importante de repente conocer, si basado en todo lo que hemos aprendido el día de hoy con usted, licenciado Pascual, en esta capacitación, el resultado, porque yo creo que más que todo lo que siempre se busca es, digamos, el resultado. Usted habló de 4 variantes, por ejemplo, en la matriz de riesgo que indicó clientes, productos y servicios, el riesgo geográfico y los canales de transacción. Y eso lo sabemos que son los 4 componentes mínimos que debe tener por lo menos componer la matriz de riesgo. Entonces sí, yo creo que va a ser importante, por ejemplo, determinar definitivamente estos aspectos importantes que le he mencionado para entonces poder entender toda la consecución de poder buscar en este tipo de listas. Muchas gracias. Gracias a usted. Hay una pregunta de la señorita Mavis, vi aquí. Hola, buenos días. Gracias, licenciado Pascual. Fue excelente la docencia que dio, la manera en que lo explicó, pues fue muy acertada. Quisiera pues pedir que si pueden dar un webinar sobre las matrices de riesgo. Ustedes dieron uno hace un par de semanas atrás, no pude tomarlo ese día, me coincidió con otra actividad laboral, pero sí pues me gustaría que den otro y me incluyan en el mismo. Listo, licenciada. Vamos a ir agendando o vamos a ir repitiendo ciertos temas de mucha relevancia para ustedes, para ya los meses que nos restan, que son noviembre, que sabemos que en noviembre ya nos quedan pocos días y algunos en diciembre. Muchísimas gracias por participar de nuestros webinars. También el señor o el licenciado Omar Poveda tiene la mano levantada. Si por favor puede activar el micrófono desde su computador. Buenos días, señor Iliana. Yo quisiera, antes de pasar a la siguiente pregunta, sí reafirmar el compromiso de nosotros como superintendencia para poder capacitarles de manera efectiva. Y tal como lo mencionó la señora Iliana, nosotros estamos comprometidos con hacer algunos talleres prácticos y sobre todo
para el próximo año en el Plan 2024, la idea es precisamente poder brindarle las herramientas y hacer más capacitaciones que tengan que ver con temas prácticos y sobre todo presenciales. Como estaba viendo aquí una consulta en el chat, que si estamos considerando hacer los talleres de manera presencial. Y sí, con la señora Iliana y el equipo estamos viendo la posibilidad de ya incrementar las capacitaciones a nivel presencial, sobre todo para el Plan 2024. Muchísimas gracias, Michelle. Sí, estamos haciendo las coordinaciones en compañía también con la licenciada Michelle Nicholson. Todos los nuevos temas, cómo va a ser la dinámica para el próximo año. Vamos a ir ya volviendo más a lo presencial que lo virtual, ¿no? Estamos ya haciendo todas las programaciones. De igual modo, pues no sé si el licenciado Omar Poveda, pues tiene permitido el uso del micrófono. Si por favor lo habilita desde su computador. Y también la licenciada Yasmín. Buen día. Hay que habilitarle al señor Omar, señora Iliana, que aparentemente no puede activar el micrófono. Tiene permitido el uso del micrófono. Buenos días. Buenos Muchas días. gracias. Sí, se había habilitado y se deshabilitó. Primero, muchas gracias a todos. Nosotros como empresa somos una empresa logística. Nosotros le hemos dado seguimiento hace muchos años a la ley. Hemos tratado de ir aprendiendo y aplicando de la mejor manera posible la ley, ¿verdad? Así que sí, para nosotros ha sido muy importante, tanto que este año, a pesar que nosotros ya teníamos manual, a pesar que nosotros ya habíamos iniciado en el proceso de vida diligencia de nuestros clientes, teníamos dudas, porque una cosa es lo que el papel pone y uno es cómo lo interpreta. Y a través de estos años, estoy hablando de 6, 7 años, logramos tener una consultoría recientemente de una persona que entiendo tiene mucha experiencia en estos temas. Y sí vimos temas de matriz, vimos temas de manual, las listas, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre vemos de que hay información adicional que nos puede aportar a hacerlo mejor y más rápido. Porque siendo sinceros, no todas las empresas tenemos todo el personal y los departamentos que se dedican a esto. Sencillamente tenemos que compartir estas funciones con los departamentos que consideramos que están más involucrados. En este caso, el área comercial. Por un lado, podrían poner las presentaciones que ya tienen disponibles, que nos hablaron de que hay varias, una de listas restrictivas, otra de matriz, o sea, poner ya las presentaciones en la web de ustedes, cosa que uno se meta y pueda bajarlas como un documento y uno pueda compartirlas dentro de la empresa. Porque es importante esta información, compartirla, somos todos los que participamos en esto. Mientras haya más divulgación, más va con los objetivos de la superintendencia. Entonces, si lo ponen en un apartado en la página web de ustedes, tenemos acceso, número 1. Número 2, podrían mandar o elaborar un plan de talleres que sea por fecha, no sé, una vez al mes, una vez cada 2 meses, no sé cómo planeen hacerlo, pero que no sea esporádico o que ya haya un plan. Por ejemplo, yo ya puedo saber de que en los siguientes meses, el tercer martes de cada mes va a haber un taller, por ejemplo, solamente es una idea. Cosa que yo ya sé que el primer taller va a ser en diciembre, el otro en enero, el otro en febrero, y saber cuáles son evidentemente los títulos de los talleres. Así yo puedo coordinar con todo nuestro equipo que considero que deben de participar. Gracias. Gracias a usted por los comentarios. Iliana tiene el micrófono apagado.
Muchísimas gracias, señor Poveda, por sus comentarios. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, ¿no? También pueden seguir o pueden volver a accesar a nuestro canal de YouTube, es decir, la superintendencia tiene un canal de YouTube, ahí están colgados los videos de todas las capacitaciones o webinars que se han dado de forma virtual. Esto lo pueden compartir con todos los colaboradores. Usted, si gusta, también puede volver a accesar a los mismos, ¿no? Estamos haciendo nuevos cambios, nuevas reestructuraciones para el próximo año, ¿no? Y bienvenidos sus comentarios. Lo tomaremos en cuenta, las sugerencias, pero estamos haciendo todos esos nuevos cambios.